La historia de la Biblia inicia con Dios creando un mundo hermoso, que Él luego comparte con todas sus criaturas. Y Él coloca a Adán y Eva para que reinen en lugar suyo. Y Dios les da acceso a su sabiduría y a su vida. Pero les dice que hay un árbol del que no pueden comer porque los llevaría a la muerte. Así que ellos tienen que tomar una decisión de cómo gobernar junto con Dios, lo cual se percibe como una prueba. Así es, porque es una prueba. Pero, ¿no es eso cruel de parte de Dios? Bueno, no todas las pruebas son malas. Digamos que hay un rey que te elige para cumplir una tarea real, porque él quiere saber si eres confiable. Bueno, supongo que esa es una prueba, pero es una oportunidad para hacer algo importante y noble. Exacto. Pero digamos que hay un rebelde que odia al rey y a ti, y trata de convencerte de que lo que más te conviene es no hacerle caso al rey. Bueno, ese rebelde te está poniendo una trampa. Exacto. Así que una prueba puede ser una oportunidad o una trampa. Y la diferencia está si quien te prueba quiere lo mejor para ti o tu perjuicio. Entiendo. Y ambas pruebas aparecen al principio de la Biblia. Dios les dice que coman del árbol de la vida y no del árbol prohibido. Sí, esta es la prueba de lealtad de parte de Dios. Dios quiere reinar el mundo con los seres humanos como sus asociados, lo que significa que ellos tienen que confiar en la sabiduría de Dios y no en la propia. Pero entonces viene un rebelde y los tienta a comer del otro árbol. Correcto. El rebelde aprovecha la oportunidad y la tergiversa, lo que lleva a los humanos al exilio y a la muerte. Él transformó la prueba en una trampa. Pero luego que los seres humanos fallan, Dios promete que un día vendría un humano que pasaría la prueba y derrotaría a la serpiente. Y a medida que la historia avanza, Dios le da a una pareja llamada Abraham y Sara la oportunidad de confiar en Él, al dejar a su familia y trasladarse a una tierra nueva, donde Dios los usaría para restaurar su bendición a todos los pueblos. Así que esta es una prueba. Y al principio las cosas van bien, pero Abraham falla rápidamente. Él miente para protegerse y luego él y Sara hacen artimañas para tener a un hijo a su manera, abusando de una de sus sirvientes. Definitivamente no pasaron la prueba. Pero Dios no se rinde con Abraham. Él le da una última oportunidad, una prueba para demostrar su lealtad. Dios le pide a Abraham que suba a un monte a ofrecer a su hijo como sacrificio. No me imagino una prueba más intensa. Y Abraham lo hace. Pero en el último momento, Dios lo detiene y provee un animal sustituto en lugar de su hijo. Dios entonces le dice que cumpliría su promesa a través de la familia de Abraham porque éste pasó la prueba. Así que Abraham pasó esta prueba, pero aún así no ha sido un compañero totalmente confiable. Seguimos esperando a alguien que pueda pasar la prueba máxima. Así es. Y mientras la familia de Abraham crece y se convierte en una nación, Dios continúa probándolos. Como cuando los israelitas vagaron por el desierto por 40 años. Tuvieron muchas oportunidades de confiar en que Dios proveería agua y pan diariamente. Pero lo que hicieron fue culpar a Dios y decir que Él los atrapó en el desierto para matarlos. Y es así como el resto de la historia de Israel en las escrituras hebreas es básicamente lo mismo. Los israelitas no confían en Dios y sus promesas, no son leales y eventualmente la nación completa falla. Es así como los humanos tienen una oportunidad asombrosa de asociarse con Dios, pero nadie pasa la prueba. Y todo esto nos trae hasta Jesús. Hay una historia donde Jesús va al desierto por 40 días y 40 noches, sin comida ni agua. Ah, sí, el desierto. Y ahí él se encuentra con esta criatura siniestra que trata de atraparlo. Pero Jesús confía en la sabiduría de Dios. Y él pasa la prueba. Luego hay una historia de Jesús yendo a orar con unos amigos y Dios le manda ir a Jerusalén a dar su vida. Y él lo hace. Y en la noche de su arresto, Jesús tomó a sus amigos y fue a un jardín. Y les dijo que oraran porque esa noche era la gran prueba. Y él oró a Dios: por favor, pasa de mí esta prueba, pero que no se haga mi deseo. Más bien, que se cumpla lo que tú deseas. En este jardín, Dios nos muestra cómo luce pasar la prueba. Él confió en la sabiduría de Dios, amó a los demás más que a sí mismo y confrontó al mal con el bien. Aunque le costará su propia vida. Exacto. Jesús ofreció su propia vida como sacrificio para cubrir todas aquellas pruebas fallidas de su pueblo, Israel, y de toda la humanidad. Jesús pasó la prueba máxima en nuestro lugar. Esto es asombroso, pero no significa que todo va a salir bien en nuestras vidas. Siendo honestos, vamos a ser probados todos los días. Correcto.
Jesús dijo que cada generación de sus seguidores tendría sus propias pruebas que los obligaría a confiar en Dios de manera radical. Y estas pruebas pueden ser difíciles y hasta dolorosas. Pero recuerda, una prueba de parte de un Dios bueno es una oportunidad. Es por esto que Santiago, un líder temprano en el movimiento de Jesús, dijo que debemos estar agradecidos cuando nos encontramos con pruebas y tribulaciones, porque nos ofrecen un gran regalo. Es una oportunidad de rendirnos a la sabiduría de Dios y de parecernos a Jesús, quien nos amó y pasó la prueba en nuestro lugar. Padre amado de la gloria y Dios, aquí estamos, Señor, nuevamente buscando tu rostro, Señor, buscando tu presencia en este nuevo amanecer. Dándote gracias, Señor, por la bendición que nos otorgas al poder entrar, Señor, a este tiempo y tener, Señor, la experiencia en ti de iniciar un nuevo día. Es necesario, Señor, decirte gracias. Nuestra alma, Señor, nuestro corazón anhela decirte gracias, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, porque eres tú, Señor, el que nos da el nuevo aliento, Señor, en este día, las fuerzas para poder, Señor, hoy buscar tu rostro. Hemos venido, Señor, en común acuerdo a expresarte nuestro amor, nuestra dependencia de ti, Señor. A decirte, amado Dios, que en este día, una vez más, Señor, te necesitamos de tu presencia, Señor, en este día. Necesitamos, Señor, de ese poder tuyo, Señor, de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor, Señor, sobre nuestras vidas, para vivir, Señor, este día como tú anhelas, Señor. En este día, Señor, necesitamos que hagas tu voluntad, Señor, sobre nuestras vidas. Disponemos, Señor, todo nuestro ser en esta hora, nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestra mente, Señor, todo nuestro cuerpo para poder, Señor, estar, Señor, en este momento contigo, escuchar tu voz, recibir, Señor, tu instrucción, tu guía. La necesitamos, amado Padre Celestial. Necesitamos de tu presencia, Señor, en este nuevo día. Necesitamos, Señor, hoy escuchar tu voz. A través de tu palabra, Señor, queremos pedirte que nos hables, Señor, en un nuevo día. Padre, tú eres el que conoces nuestra necesidad. Te pedimos en este día, Señor, que hables a nuestro corazón. Que hoy, Señor, nos enseñes conforme a tu deseo, amado Padre Celestial. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu instrucción, de tu sabiduría, Señor. Este es un día en el que seguramente, Señor, tendremos que enfrentar nuevos desafíos y te necesitamos, Señor. Tú eres el que conoces nuestro camino. Tú eres el que conoces, Señor, hoy el final de este día. Queremos depositar nuestra vida en ti, Señor, nuestra casa, nuestra familia. Hoy confiamos, Señor, en tu protección. Hoy confiamos, Señor, que eres tú, amado Dios, el que nos provee de todo lo que necesitamos en este día, Señor, para vivirlo en plenitud como tú anhelas. Eres tú, Señor, el que en este nuevo día hoy vienes con provisión, Señor, provisión física, provisión espiritual, Señor. Te rogamos que hoy, Señor, nos suplas en cada necesidad, Señor. Padre, te pedimos en este nuevo día que no nos dejes caer, Señor, en la tentación, sino que antes, amado Padre Celestial, nos libres del mal. Eres tú, Señor, el que ha prometido guardarnos. Eres tú el que ha prometido enviar tu ángel, Señor, para que guarden, Señor, nuestro caminar en este día. Hoy te pedimos, Señor, líbranos del mal. Hoy te pedimos, Señor, que te levantes en nuestra vida. Señor, te necesitamos para que te levantes, Señor, en contra de nuestros enemigos, Señor, porque no tenemos guerra contra carne ni sangre.
Eres tú, Señor, el que pelea por nosotros cada día. Hoy, Señor, clamamos tu nombre y te pedimos, Señor, que vengas en nuestro auxilio, Señor. Hoy nuestros labios se abren para decirte gracias, pero también para decirte, Señor, hoy te necesito, Señor, para que me ayudes a vivir este día, Señor, que seas tú el que te levantes hoy en contra de mis enemigos, Señor, que nos guardes del mal, que nos libres del mal. Tuyo es el reino, Señor, tuya es la gloria para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Evangelio según Mateo, capítulo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó, y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: No, las Escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Bueno, estamos en estos días en nuestra enseñanza del Evangelio según Mateo, y hoy, para este tiempo devocional, quiero invitarte a que nos enfoquemos en esta parte de lo que hasta el momento hemos recordado, de lo que hasta el momento hemos aprendido de nuestro estudio bíblico, para poder meditar y orar hoy conforme a la palabra del Señor. Hoy el devocional tiene el propósito de que oremos. Perdona un momentico, que aquí me salió un aviso todo raro. Ya. Orar para que el Señor nos ayude a resistir la tentación. ¿Y cómo sabemos cuándo algo es una tentación y cuándo es una prueba? La palabra griega para prueba y tentación resulta que es la misma. Es la palabra peirasmos. Y puede llegar a veces a generar un poco de confusión, especialmente al leer Santiago capítulo 1, cuando dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos en prueba. Vamos a leerla un momentico. Santiago 1, versículo 2
18, un pasaje que disfruto mucho. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta, mira lo que dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces mira que empieza: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra de allí del versículo 2, pruebas, y esa palabra en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, en la raíz es la misma palabra, prueba y tentación. Bueno, termino aquí el versículo, el pasaje en Santiago. Cuando alguno es tentado, dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Hay un micrófono abierto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, y ahí podemos seguir leyendo el pasaje, yo lo voy a dejar hasta ahí. Quería mostrarles allí en la palabra ese versículo. Buenos días, soy yo quien me quedé sin sonido, es que no, ¿qué pasó? No, yo sí te escucho, no sé. Yo sí te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, se escucha. Ok. Solo entonces sale y vuelve y ingresa. Entonces, bueno, esa palabra entonces griega es la misma para prueba y es la misma para tentación. Y esto es lo que les digo que puede generar en algún momento confusión, especialmente cuando leemos ese pasaje allí de Santiago, que traduce esa misma palabra como prueba. Entonces, ¿cómo podemos saber si algo es una prueba o si algo es una tentación? Permítanme un momento. Yo tengo el fondo. No sé si es que hay un micrófono abierto, yo siento como... Ya. Una prueba es algo que nos permite o nos invita a correr a Dios, como lo dice ahí mismo Santiago 1, en ese versículo 2 y 3, cuando habla de la prueba. La prueba de nuestra fe fortalece nuestra paciencia. La prueba de nuestra fe es la que fortalece nuestra paciencia, nuestra constancia. Y eso es precisamente lo que nos ayuda a ir a esa madurez, a esa formación de ese carácter de nosotros como cristianos. Algo que he podido aprender en mi caminar con el Señor es que el Señor busca que nosotros seamos más que hagamos, ¿verdad? A veces nos gusta mucho enfocarnos en el hacer y qué tengo que hacer para, y qué tengo que hacer, tengo una dificultad económica, entonces qué tengo que hacer para tener una mejor
vida económica, para ser próspera económicamente, por ejemplo. Paso 1, paso 2, paso 3, ¿verdad? Nos gusta. Pero el Señor desea es formar nuestro carácter de una manera integral. Y algo que produce la prueba es eso, ayudarnos a alcanzar esa madurez del carácter, a hacer más que buscar a hacer ciertas cosas para agradar al Señor, para vivir una vida en integridad. En otras palabras, podríamos decir que la prueba es eso que es como un crisol, ¿verdad? Que logra sacar lo mejor de nosotros, y a medida que confiamos más en el Señor, por ejemplo, como cuando depositamos nuestra confianza en Él y le pedimos sabiduría, nos vamos acercando así más a lo que el Señor quiere para nosotros. La tentación, en cambio, a diferencia de la prueba, la tentación es algo que nace de nuestros deseos, de esa concupiscencia que llamamos, ¿verdad? E inicia un camino que entonces en nosotros inicia un camino que entonces pasa por el pecado. Y si no logramos salir de ahí, finalmente la muerte. Esa es la diferencia. La prueba es como ese crisol que nos ayuda a madurar, que nos ayuda a acercarnos más a Dios. Pero la tentación viene como fruto de nuestros malos deseos y nos lleva al pecado y nos puede llevar a la muerte. Pero Dios es un Dios de vida y no de muerte, ¿verdad? Por eso Dios nunca nos tentará, como dice ahí en el versículo 13, que no pensemos que vamos a ser tentados por Dios, porque en Dios no hay mal, por lo tanto Él no nos puede tentar con el mal. Y las dificultades o las pruebas que enfrentemos en nuestro caminar nos abren la oportunidad de apoyarnos más en la gracia de Dios y de recibir esas buenas dádivas, de recibir esa bendición que viene de la mano de Dios. Lo vemos allí también en Santiago en el versículo 18. Entonces, mientras que el deseo de rebelarnos nos lleva a hacer las cosas y el deseo de rebelarnos es el que nos lleva al inicio de la tentación, la prueba, por el contrario, debería ayudarnos a buscar más al Señor. Hay una pregunta como para reflexionar un poco en cuanto a esto, y es: ¿cuáles son algunas de las pruebas que has venido enfrentando últimamente? ¿O de qué manera una misma situación puede parecer tanto prueba como tentación? Analizando este pasaje hoy en el que nos estamos enfocando, de Mateo 4, esos versículos ahí al inicio, ese momento en el que Jesús es tentado en el desierto por Satanás. Y podemos decir que Jesús había estado en el desierto, ¿verdad? Lo que nos muestra hoy la palabra es que Jesús había estado en el desierto y tenía hambre. Entonces el diablo le propone que hiciera pan de las rocas, pero podríamos preguntarnos, ¿qué tiene de malo comer un poco de pan? Jesús en su ministerio finalmente iba a crear pan de la nada, lo hemos podido ver, y no una vez, sino 2 veces en la palabra. Entonces la pregunta podría ser, ¿era pecado que Jesús lo hiciera en el desierto, que convirtiera las piedras en pan? La respuesta es no. El problema no era el pan en sí, sino era una cuestión de dependencia en la generosidad de Dios. Por eso es que siempre surge la reflexión, por lo menos en mi vida, de esto bueno que yo considero que está bueno, que es bueno, es lo que Dios desea que yo haga. Cuando yo personalmente le digo al Señor, hasta para lo bueno, Señor, tengo que preguntarte a ti. Porque podríamos verlo como que no era nada malo, ¿verdad? No era nada malo que el Señor convirtiera el pan
las piedras en pan. De hecho, él lo hizo. Después él multiplicó el pan, o sea, creó alimento de la nada, de una manera sobrenatural. Pero era el marco, ¿verdad? Porque en estos momentos la cuestión era mostrar la dependencia en la generosidad de Dios, y ahí era donde estaba el meollo del asunto y lo que Satanás estaba buscando. Satanás con su tentación estaba diciendo: si realmente tienes autoridad, entonces satisfaces tu necesidad por tu cuenta. Pero como el Espíritu era el que lo había llevado al desierto, Jesús sencillamente no iba a tomar esos asuntos en sus propias manos. Y ahí está una enseñanza para nosotros frente a la tentación. ¿Qué busca Satanás al tentarnos en ciertas circunstancias? Porque podríamos entrar en hacer algo que aparentemente no está mal, pero si miramos todo el contexto, ¿qué es lo que está buscando Satanás? En qué nos está haciendo deshonrar el nombre del Señor. Y en este caso Jesús confió, ¿verdad? Y es la respuesta para nosotros ante la tentación, porque la palabra dice que el Espíritu fue el que lo llevó al desierto. Por lo tanto, Jesús confió y él no tomó el asunto en sus propias manos, sino que esperó. Él iba a permitir que Dios le mostrara cuándo ese periodo de prueba, acordémonos que la palabra griega es la misma, prueba o tentación, se acabaría. En el libro de Salmos, la palabra nos enseña que Israel constantemente quería tomar las riendas, asumiendo que Dios no iba a ser fiel en protegerlos. Y crearon, en Éxodo, y crearon sus propios dioses, acordémonos. Extrañaban, en algún momento exclamaron extrañar esa vida de esclavitud, como lo narra la Biblia en Números. Y en ocasiones hasta planificaron allí mismo en Números regresar a Egipto. Para Jesús, esta tentación en el desierto era una cuestión de dependencia. El Espíritu fue el que le trajo al desierto. El Espíritu le iba a llevar nuevamente de ese lugar en victoria. Y Jesús tenía que permitir que el Espíritu viera entonces por su necesidad. Y Dios sabe que tenemos necesidad. Y el problema no son tus necesidades ni mis necesidades. El problema es la manera en que vamos buscando satisfacer las necesidades. Lo que hace atractiva esta tentación es un miedo de que Dios no es generoso, de que Dios no va a proveer, de que Dios no va a venir por mí en mi rescate. Y en medio de la tentación es como si dijéramos: Dios sabe que tengo hambre, pero no veo nada. En el caso de Jesús en el desierto, Dios sabe que tengo hambre y yo lo que veo son piedras alrededor de mí. Creo que en ese punto la pregunta que podríamos hacernos es si yo puedo agradecer a Dios por las cosas que tengo cuando creo no ver nada. Y podemos, si miramos mejor, podemos darnos cuenta que es más lo que tenemos que lo que nos hace falta. Y si nosotros no podemos con sinceridad agradecer al Señor por algo, es posible que eso no vino de su mano. Si tú tienes algo por lo que tú no puedes sinceramente darle gracias a Dios por eso, tal vez eso no vino de la mano de Dios. Quizás tomaste las cosas a tu manera en independencia de Dios, y recordemos que esa independencia de Dios es la que nos lleva a pecar. El pretender tomar decisiones en independencia de Dios es lo que nos lleva a pecar. Entonces, ¿cuál es esa necesidad o cuál es ese deseo que tienes que Dios aún no ha satisfecho? ¿Cuál es esa necesidad que estás presentando en oración en la que todavía no has recibido la respuesta? ¿Qué dudas o qué temor te impulsa a creer que esa necesidad o que tus necesidades no serán satisfechas por Dios? Recordemos lo que hizo Jesús: total dependencia, creyendo
que el Señor, el Espíritu Santo, le iba a decir cuándo iba a terminar. Debemos creer que Dios es generoso con nosotros y que Él está al tanto de nuestras necesidades. Otra parte de este texto que podemos analizar hoy en cuanto a esa tentación en la vida de Jesús, y es esa segunda parte de la tentación que ocurre cuando entonces el diablo lo lleva al pináculo, ¿verdad? A la parte más alta del templo. Posiblemente lo hace por medio de un tipo de visión. En algún momento aprendía que toda esta tentación, que a veces nosotros pensamos que el Señor veía todo así como en una película, pero toda esta tentación fue en la mente, porque ahí es donde Satanás trabaja en nosotros, en la mente. Pero podemos pensar aquí que posiblemente lo hizo por medio de un tipo de visión, ¿verdad? Lo lleva allí a lo alto de ese templo y le anima a que se tire. Le dice, tírate, ¿verdad? Dios te protegerá. Y esta vez Satanás le cita un versículo, pero si vamos a la cita completa, en el contexto original, nos vamos a dar cuenta que el diablo estaba dejando fuera detalle importante en esa cita. Eso, la palabra que citó allí Jesús es el Salmo 91, versículo 9. Vamos a leerla por aquí. Salmo 91, 9. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles, versículo 11, mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esa frase allí, que te guarden en todos tus caminos, Satanás la omitió. Luego sigue diciendo el texto bíblico en el versículo 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, ahí podemos notar que Satanás omite, cuando cita la palabra, le omite una parte muy importante de ese texto bíblico. Y si lo que vemos aquí, digamos como lo más esencial, es una relación de dependencia del Señor. O sea, si dependes de Dios como tu protección, entonces Él te protegerá. Eso era lo que estaba en esos momentos Satanás tratando de traer a la mente del Señor. ¿Qué le estaba ofreciendo entonces el diablo allí? Que Jesús reclamara una promesa para él. Ustedes han escuchado esa frase, reclama la promesa. ¿Verdad? Lo escuchamos muy seguido. Reclama la promesa. Tienes que reclamar la promesa. Yo personalmente respeto, ¿verdad?, el concepto que tenga cada quien ante esto, pero me parece a veces como, no sé, como un poco irreverente la expresión, ¿no?, de reclamar la promesa, como si el Señor estuviera reteniéndonos la promesa, como si el Señor no quisiera cumplirla. Y esto era lo que Satanás estaba ofreciéndole en estos momentos a Jesús, que Jesús reclamara una promesa para él, y de una manera le podía atar de manos, ¿verdad? Y de alguna manera él atara a Dios de manos, usando la escritura para obligar a Dios a actuar. Recordemos, eso ya nosotros lo tenemos claro, porque nosotros hemos aprendido mucho acerca de cómo nos podemos mover frente a las promesas del Señor, y que son moneditas de doble cara, ¿verdad? Entonces Jesús mira detrás del argumento y le cita parte de Deuteronomio 6:16 allí. El versículo completo menciona un lugar, Masá. Como vimos, lo hemos podido aprender en el libro de Éxodo, Masá fue el lugar donde pusieron a Dios a prueba, cuestionando al pueblo de Dios allí si Él estaba entre ellos o no. ¿Cómo estaban determinando si Dios estaba entre ellos? Pues si Dios hacía lo que ellos querían, a la manera que ellos querían. Y en ocasiones podemos llegar a esa tentación.
a reclamar la promesa, como decimos nosotros coloquialmente, a pretender torcerle el brazo a Dios y que Dios haga lo que a nosotros nos parece que debe hacer para mostrarnos que Dios está con nosotros. Eso era lo que buscaba Satanás en esos momentos en la vida de Jesús. Y desafortunadamente esto es más común de lo que nosotros pensamos. Muchas personas se han desilusionado a veces con Dios al ver que Dios no cumplió con sus expectativas, con lo que ellos consideraron que Dios debía haber hecho en un momento difícil. Y la dificultad ante estas situaciones es creer que Dios es un Dios no compasivo o no bueno con nosotros. Y Jesús no tenía que comprobar, nosotros no tenemos que comprobar que Dios nos va a proteger, ¿verdad? Jesús en esos momentos solo tenía que vivir una vida de dependencia, que fue lo que Satanás también quiso probar, en lo que lo tentó, ¿verdad? Nosotros también tenemos que vivir una vida de dependencia de Dios, así como Jesús lo vivió. Y saber que cuando llegue el momento, el Señor, quien todo lo ve, Dios, el Padre, quien todo lo ve, va a actuar de una manera consistente en nuestra vida con su bondad. Entonces, ¿en qué áreas de tu vida te cuesta o te está costando creer en la bondad de Dios? Que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que su gracia se manifiesta sobre ti. ¿De qué manera podemos ser tentados a usar la palabra de Dios para poner a prueba a Dios, para pretender torcerle el brazo a Dios? ¿De qué manera vemos la bondad y la compasión de Dios reflejada en nuestra vida? Luego allí avanzamos un poquito más en el versículo, ya de los versículos 8 y 10, y podemos analizar o podríamos hacernos una pregunta: ¿cuál era la misión de Jesús? Levantarse, ¿verdad? Dice la palabra en Salmos 82:8, levantarse y tomar los reinos por herencia. Recordémonos que Jesús, estamos en este estudio del Evangelio de Mateo y vemos, empezamos a conocer cómo Jesús vino a establecer el reino de los cielos en la tierra. Pero podríamos hacernos una pregunta: ¿y si el Señor hubiera tomado un atajo, importaría mucho? Jesús podría llegar a pensar que el fin justifica los medios, como lo hacemos nosotros. Pero una vez más, Jesús cita la Escritura, y aquí en estos momentos Jesús cita Deuteronomio 6:13. En Deuteronomio, Dios quería remarcar al pueblo de Israel de que Él les llamó de Egipto y que les iba a entregar la tierra, su protección, su seguridad y la victoria. Y esa seguridad y esa protección y esa victoria no iba a venir a través de otros dioses. De la misma manera, el Dios que llamó al Señor, el mismo Dios que llamó a Jesús al desierto, iba a entregarle los reinos de la tierra. No había necesidad de que el Señor tomara atajo. Es más, el desierto, si nos vamos al Antiguo Testamento, el desierto fue el que formó a Israel. Recordé, a mí me gusta mucho esa frase, cuando la voy a parafrasear, cuando la Biblia dice que te probé para que tú vieras lo que había en tu corazón. Y en el desierto podemos ver que el Señor formó a Israel. En el desierto se reveló lo que ellos tenían en su corazón. La prueba, la espera, era parte de la bendición de Dios, aunque ellos no lo podían ver. Y esto es justamente lo que vemos allí en Santiago, ese texto bíblico con el que iniciamos. Esa tentación de Jesús tiene un paralelo con David. El diablo estaba enfrentando a Jesús con la pregunta: ¿qué tipo de rey vas a ser? David, donde tuvo la oportunidad de salir del desierto como un rey victorioso, solo tenía que hacer algo que todos reconocían como normal: matar al rey actual, ¿verdad? Y proclamarse un nuevo rey. Los que recordamos la historia de David.
y de Saúl. Pero David rehusó hacer o algo que le podría a él poner en el reinado, en el trono. Lo que Dios comenzó de esa manera, él lo iba a completar. Dios no necesitaba la ayuda de David. Y podemos ver un caso contrario ahorita en lo que acabamos de ver en Jacob. Como Jacob muchas veces, ¿verdad?, en esa formación del carácter y en esos desatinos que tuvo, trataba como de ayudar a Dios, y era absurdo porque ya Dios le había dado la promesa. Pero vemos a Jacob tratando de moverse en sus fuerzas por alcanzar la promesa que Dios le había dado, y esa bendición de la primogenitura. David en ese momento no tenía que hacer lo malo para que viniera lo bueno. Nosotros no podemos creer que vamos a lograr algo bueno que honre a Dios, alejados de una relación de dependencia de Él. Y a veces queremos buscar atajos, caminos cortos, buscamos la manera sencilla de hacer las cosas. Queremos un reino sin cruz, transformación en nuestra vida sin un proceso, sin una operación. El reino de Dios, como a veces bromeo yo, es el reino, ¿verdad? Es el reino al revés, donde la victoria llega por medio de la derrota en la cruz, y donde el poder se alcanza a través de la vulnerabilidad, a través de la humillación. Y Jesús finalmente le dice a Satanás allí: vete. Todo se trata de dependencia, de reconocer que nosotros no podemos resistir la tentación por nuestra cuenta, de reconocer que el Dios que te permite a ti y a mí resistir la tentación nos restaura aún después de que accedamos a la tentación. Y es la misma actitud de dependencia que necesitamos para, en el momento que nos hemos desviado, volver a Él. Y al final de Mateo podemos ver que Jesús resistió la tentación, atravesó esa prueba de la cruz, y Dios entregó a Jesús toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cuáles son esos atajos, esos caminos cortos que estás siendo tentada a tomar para alcanzar la bendición? ¿De qué manera la mal llamada hoy prosperidad te invita a olvidarte de Dios? ¿Y cuáles son algunas pruebas por las cuales puedes agradecer a Dios en este punto de tu vida? Hoy queremos decirle al Señor que reconocemos que en ocasiones hemos tratado de vivir en esa independencia o tomar decisiones en nuestra independencia. Y asimismo, después de que Jesús reprendió a Satanás y le ordenó que se fuera, entonces llegaron los ángeles a servir a Jesús. Y una vez más allí podemos ver la dependencia de Dios que mostró Jesús. Dependió de la palabra de Dios, confió en la generosidad, es lo que podemos concluir con este pasaje. Dependió de la palabra de Dios, confió en la generosidad, en la bondad y en la compasión de Dios, y finalmente recibió la provisión de Dios a través de los ángeles que le sirvieron. Vio la victoria, tuvo la victoria. Entonces, una vida de dependencia en Dios es una vida de descanso en lo que el Padre tiene para nosotros. Los israelitas no entraron en el descanso de Dios a causa de su incredulidad allá en el Antiguo Testamento. No creyeron que Dios era un Dios bueno en el momento en el que fueron enfrentados a esa prueba. No creyeron que Dios los iba a proteger. Estoy hablando del libro de Números. Y decidieron enfocarse en los peligros de la tierra prometida. Dudaron de que los planes de Dios iban a ser superiores a sus planes. Y por lo tanto nunca pudieron experimentar el descanso. Y eso es lo que Satanás busca quitarnos. La paz, el descanso que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, resistir la tentación no se trata de tu esfuerzo propio, se trata de un descanso verdadero. Y es Jesús el que nos invita a entrar en su descanso. Recordemos lo que dice la palabra, que Él es nuestro descanso.
Él es el descanso, de que la vida que rechaza la mentira de la tentación y encuentra todo lo que necesita de la mano de Dios. Esa es una vida abundante, es una vida buena, aunque no parezca en el momento. Al otro lado de la tentación, así como le pasó al Señor, está esa corona de vida. Al otro lado de la tentación están esos ángeles, ¿verdad?, que vienen enviados por Dios para nuestra ayuda y se cumpla su palabra, se cumpla su promesa. La corona de vida al final también de nuestra vida que Dios tiene preparada para los que le aman. Entonces, una manera de experimentar la dependencia de Dios es celebrar su descanso. Así como los ángeles que sirvieron a Jesús, el cuidado de Dios está cerca para cada una de nosotras que estemos dispuestas a depender de los recursos que solamente Dios provee por medio de su Espíritu Santo. Y tenemos todo lo que necesitamos para vivir esas vidas que agradan a Dios. Oramos. Padre, en esta mañana, Señor, hemos venido, Señor, a decirte gracias, Señor, creyendo, Señor, confiando en tu promesa, Señor, en tu bondad, en tu compasión, oh Dios, para con nosotros. Padre, en esta mañana recordamos esa oración, Señor, que tú enseñaste, donde tú, amado Dios, nos enseñas a pedirle al Padre por nuestra provisión todos los días. Esa provisión, Señor, en la que podemos ver, Señor, no solamente la manifestación de tu bondad en lo físico, sino también, Señor, en lo espiritual. Hoy, amado Padre Celestial, queremos decirte, Señor, que queremos depender de ti, depender de tu palabra, Señor. Hoy, Señor, queremos pedirte, Padre, ayúdanos en medio de la tentación. Cuando el enemigo, Señor, se levanta en nuestras mentes, habla a nuestras mentes y pretende, Señor, hacernos dudar de tu generosidad. Y pretende, Señor, en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, hacernos dudar de que tú eres un Dios bueno, de que tú eres un Dios compasivo. Espíritu Santo de Dios, de la misma manera como sostuviste a nuestro Señor allí en el desierto y le diste la fuerza, la fortaleza, Señor, para resistir al enemigo. En medio, Señor, de la tentación y de su acoso, Señor, te pedimos en esta hora, Padre, que nos ayude. Yo no conozco, Señor, la situación de cada una de mis hermanas, pero tú sí la conoces. Yo no conozco, Señor, ni siquiera la situación de sus hijos, de algún miembro, Señor, de su casa por el que ellas oran, Señor. Padre, pero tú sí conoces. Nosotros te pedimos, Señor, en esta hora, en común acuerdo, Señor, que nos ayudes, Espíritu Santo de Dios, a depender de tu palabra, de lo que tú has dicho, Señor, para nuestras vidas, de tus promesas. Padre, en esta mañana proclamamos sobre nuestras vidas tu bondad, Señor. En esta mañana, Señor, proclamamos tu palabra sobre nuestras vidas. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Tu deseo, Señor, para nosotros son de bien. Tu deseo para nosotros es de bien y no de mal, Señor. Tú dices en tu palabra que nuestros caminos, Señor, no son como tus caminos. Nuestros caminos, Señor, tus caminos, Señor, son más altos que los nuestros. Y que el propósito, Señor, siempre tuyo es darnos un fin de bien y no de mal. Tú deseas, Señor, siempre lo bueno para nuestras vidas. Tú eres el Dios, Señor, que ha prometido ser nuestra provisión cada día, Señor. Provisión física, provisión espiritual. Padre, no es sino mirar tu palabra y ver cómo desde el principio, Señor, tú insistías e insistías, Señor, en proveer en medio aún de la infidelidad, en medio aún de la dureza del corazón de tu pueblo, Señor, a tus hijos, Señor. Por eso hoy, Señor, queremos confiar en ti, Señor, que tú eres un Dios que provee, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Padre, eres tú el que cumple su promesa en nuestras vidas cada día, Señor, de que tú enviarás, Señor, tu ángel, de que tú enviarás, Señor, tu ángel a guardarnos, Señor.
para que nuestro pie no tropiece en piedra. Tú eres el que promete, Señor, llevarnos allí, Señor, debajo de tu abrigo. Hoy podemos proclamar, Señor, que nuestras vidas, la de nuestra familia, está allí, Señor, guardada bajo la sombra de tus alas. Bajo el abrigo del Altísimo, Señor, estamos. Y te decimos gracias, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por la manifestación de tu gracia, de tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana, que la manifestación de tu amor, Señor, venga sobre nosotros. Tú eres nuestro descanso, Señor Jesús. Enséñanos, Espíritu Santo de Dios, a descansar. Hoy, Señor, nos determinamos a descansar en ti. Tú, Jesús, eres nuestro descanso. Hoy, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, Señor, y ponemos nuestras cargas, Señor, depositamos todas nuestras cargas en ti. Hoy proclamamos tu palabra, Señor, esa que dice que tu yugo, Señor, es fácil, que tu carga es ligera, Señor. Que vengan a ti todos los cargados, Señor, todos los fatigados, y que tú, Señor, les haces descansar. En esta mañana, Señor, descansamos en ti. Cualquier situación, Señor, por la que estemos pasando, queremos decirte, Señor, que descansamos en ti. Si algo, Señor, nos enseña tu palabra a través del Evangelio de Mateo, es a verte, Señor, como Rey. Hoy proclamamos, Señor, que tú eres el Rey de nuestras vidas. Hoy queremos en este tiempo, Señor, cerrar este tiempo en alabanza y adoración, reconociendo, Señor, y proclamando que tú eres Rey, que tú eres nuestro Salvador, Señor. Divino Redentor, me postraré ante ti. Nos humillamos, Señor, en este nuevo día. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé. Hoy proclamamos que tú eres el Rey. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús, Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Hoy te proclamamos, Señor, Señor de nuestras vidas, nuestro Rey. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús, Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, y majestad, Jesús. Oh, todo ojo verá, Señor, tu majestad, tu majestad. Oh, sentado en tu trono. Oh, cantaremos en una sola voz. Todas las naciones
Señor, van a decir que tú eres santo, que no hay otro como tú. Que tú, Señor, venciste la muerte. Que en tus manos, Señor, está la vida. Y podemos cantar todos juntos y decir que tú eres Rey. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús, Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado. Eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, veremos tu fuerza y majestad. Tú eres Rey de los siglos. Eres Rey, eres Rey, eres Rey. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús, Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Porque tú venciste, Señor, nosotros hemos vencido, Señor. Hoy te decimos gracias, Señor Jesús, porque es en tu victoria, Señor, que tenemos nosotros victoria. Porque tú venciste, Señor, al enemigo en la cruz. Es que nosotros, Señor, podemos vencer. Tú, Señor, en la cruz venciste, Señor, al enemigo de nuestras almas. Y por eso, Señor, nosotras podemos también, Señor, vencer. Hoy te proclamamos, Señor, Rey de nuestras vidas. Y te decimos gracias, Señor Jesús, por ser nuestro descanso. Gracias, Señor Jesús, por volvernos al Padre. Gracias, Señor Jesús, por volvernos al cumplimiento de la promesa, Señor. Es en ti, Señor. Es en ti y por ti, Señor, que tenemos derecho. Gracias, Señor Jesús, por tu entrega. Gracias, Señor Jesús. Hoy exaltamos tu nombre, Señor. Hoy exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre en nuestras vidas, en nuestras familias. Hoy, Señor, podemos iniciar este día, Señor, con la plena confianza que sea cual sea la circunstancia, Señor, podemos descansar en ti. Hoy podemos proclamar, Señor, que tú eres nuestro descanso, que tú, Señor, eres el que nos da, Señor, el testimonio de la bondad de Dios sobre nuestras vidas, de la generosidad de Dios en nuestras vidas. Tú eres, Señor, el gran ejemplo de la dependencia de Dios. Hoy, Señor, queremos decirte que queremos vivir, Señor, en esa plena y absoluta dependencia de ti, oh Dios, reconociendo tu soberanía, reconociendo, Señor, tu bondad, reconociendo, amado Padre Celestial, que ninguna prueba, Señor, que venga a nuestras vidas es para tristeza, Señor, sino para gozo. Que tú, Señor, terminarás la buena obra que un día empezaste en nuestras vidas. Hoy por eso, Señor, te queremos decir gracias. Gracias, amado Padre Celestial, porque tú eres fiel, Señor. Porque tú eres fiel, amado Padre Celestial, porque para siempre es tu misericordia. Hoy, Señor, proclamamos tu palabra, Señor, que somos bienaventuradas cuando pasamos, Señor, por ciertas dificultades en nuestras vidas. Porque es así, Señor, cuando la confianza en ti, Señor, es puesta a prueba. Padre, porque tú nos enseñas a soportar, Señor, con fuerza. Cristo, tú eres esa fuerza con la que nosotros podemos soportar la dificultad, con la que podemos soportar la prueba. Así, Señor, como tú resististe
El llamado, Señor, para nosotras es a resistir. Dice la palabra, por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, sosténnos, Señor. Te pedimos sabiduría, Señor, para poder mantenernos firmes en medio de la prueba, en medio de la tentación, Señor. Ayúdanos. Creemos, Señor, que tú la das en abundancia a todo aquel que te la pide, Señor. Necesitamos de tu sabiduría. Necesitamos, Señor, que tú, Señor, vengas a nuestras vidas y nos dirijas, Señor, en medio de la dificultad. Que nos ayude, Señor, para que nuestra fe cada día, Señor, sea fortalecida. Para que se cumpla el propósito, Señor, por el cual a veces viene dificultad, por el cual a veces viene prueba sobre nuestra vida, Señor. Para que nuestra fe sea probada y al final, Señor, podamos salir airosas de cualquier situación, Señor, que se nos presente. Te damos gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios, delante de ti colocamos este resto de día. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú guardes la vida de cada una de mis hermanas. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy tú les has permitido, Señor, unirse a mí en este tiempo de oración y decirte, Señor, que tú eres nuestro vencedor. Proclamar hoy, Señor, que porque tú venciste, Señor, nosotras hemos vencido y que el enemigo está vencido, Señor. Que tú lo hiciste. Nos corresponde a nosotros, Señor, resistir en esa dependencia absoluta de ti. Gracias yo te doy, Señor. Guárdanos hoy, bendito Padre Celestial. Permítenos tener este resto de día en bendición. Bendice nuestra jornada hoy. Te pedimos, Señor, que en este día nos dirijas, nos guardes, Señor, guardes nuestro entrar, nuestro salir. Colocamos, Señor, nuestras vidas delante de ti. Hoy descansamos en ti, Señor. Hoy proclamaremos todo el día, Señor Jesús, que tú eres nuestro descanso, que tú eres nuestra seguridad. Te amamos, Señor, te alabamos. En el nombre de Jesús te decimos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanas, el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Abrazos, abrazos miles a Dios les todas. bendiga. Amén. Dios. Espere si cierro, pastora Emma, que no le escucho. Dígame. Ah, se despidió. Oh. Se fue. Sí, pensé que porque cuando ella habla y el micrófono abierto se corta.